desde UNICEF planteamos que entre las medidas de política pública que se requieren para abordar la exclusión educativa desde el enfoque de los derechos de la niñez, hay 5 medidas que no solamente se aplican en el caso de educación, sino que para otras problemáticas, que tienen que ver con medidas de promoción, de atención, de prevención, restitución y reparación. Estas no son excluyentes entre sí. Se requiere, como se ha dicho anteriormente, de medidas preventivas, pero también se requiere de la atención de los niños que están fuera del sistema escolar. Ahora bien, sí, como se mencionaba anteriormente, de acuerdo a estudios de la OECD del 2007, 2011 y de publicaciones que surgen a partir de esta, las medidas que han demostrado ser más costo efectivas para poder abordar el tema de la exclusión educativa son las medidas de promoción, atención y prevención. Y las medidas de restitución y reparación, cuando el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes ha sido vulnerado, por cierto que son necesarias. Sin embargo, lo que muestra la evidencia es que la respuesta de la política pública para la exclusión educativa no puede solamente centrarse en las medidas de restitución y reparación. Nosotros siempre hacemos el símil de la situación de los niños fuera de la escuela con la situación también que viven los niños en residencia. Chile durante 30 años ha focalizado su respuesta en las medidas de política pública, de reparación y restitución, separando a los niños de la familia y no centrándose en la prevención. Eso es un aprendizaje que tiene que tomar el país para cuando diseñe políticas también para los niños que están fuera del sistema escolar. Y estas 5 medidas de política pública, cuando se implementan de manera sistémica, son las que permiten que se garantice el derecho a la educación y por eso es que se requiere de una política integral y sistémica para abordar de manera efectiva esta problemática. ¿Cuáles son los posibles efectos no deseados que podrían generar la creación de una escuela de reingreso y que como deber de UNICEF nosotros tenemos que de alguna forma prender las alertas para los tomadores de decisión? En primer lugar, es que podría constituirse las escuelas de segunda oportunidad o escuelas de reingreso en ámbitos más de segregación, un ámbito más de segregación del sistema escolar en un escenario en donde el sistema escolar nacional es reconocido a nivel mundial por ser agudamente segregador. Por lo tanto, también una medida de solamente hacer escuelas de segunda oportunidad o de reingreso iría en la dirección contraria de incluso medidas que el propio país ha adoptado hace poco tiempo para hacer frente a la segregación educativa. Y por otra parte, también podría generar un traspaso no deseado de estudiantes que, presentando factores de riesgo de exclusión escolar, puedan terminar en escuelas de reingreso, y Chile tiene experiencia en ese sentido con las escuelas especiales, que por no contar con criterios de acceso restringidos y en un contexto donde todavía se financia vía voucher la educación y por lo tanto los establecimientos educativos compiten por matrícula, hay niños en la educación especial, hay niños en escuelas de educación especial que presentan dificultades de aprendizaje, pero que sin embargo debieran estar en escuelas regulares. Ahora, ¿qué es lo que dice la tendencia mundial hoy día actualmente respecto a cómo abordar la exclusión educativa? Chile es uno de los países que es miembro de la OCDE y el próximo año cumple 10 años desde que ingresó a la OCDE, por lo tanto el próximo año le toca al Estado de Chile rendir cuentas de los avances que ha tenido desde su ingreso. Y por eso desde UNICEF nosotros lo utilizamos bastante como punto comparativo los estándares que ocurren en los países de la OCDE. La tendencia dice hoy día en esos países que la escuela regular debe ser el espacio de encuentro y de atención de todas las trayectorias educativas, de los distintos ritmos de aprendizaje que tienen los niños. Y si bien en todos estos países existen escuelas de segunda oportunidad o de reingreso, estos están dirigidos muy focalizadamente, son una medida excepcional y son para aquellos jóvenes que tienen trayectorias educativas y también trayectorias de vida marcadas por la exclusión social y que tienen muchas complejidades que el sistema regular actual se le hace muy difícil poder atender. ¿Cuáles son las recomendaciones de UNICEF para evitar estos efectos no deseados? En primer lugar, que se creen aulas de reingreso, no escuelas de reingreso, que las aulas estén en escuelas regulares. Principalmente porque, como bien les mencionaba, hoy día en Chile y anteriormente también en el panel anteriores también señalaban que
la exclusión educativa no solamente habla de los niños que hoy día se encuentran fuera del sistema escolar, sino que también hoy día hay estudiantes dentro del sistema escolar que presentan factores de riesgo. Nosotros con el INE, UNICEF y el INE, hicimos un cálculo en base al censo de la cantidad de niños entre 8 y 17 años que presentan rezago educativo. Y desde los 8 a 17 años hay alrededor de 168.000 niños que presentan 1 o 3 o más años de rezago educativo y hay alrededor de 50.000 estudiantes que presentan 3 años de rezago educativo o más. Ahora la pregunta es, ¿esos niños debieran estar en una escuela de segunda oportunidad o de reingreso? No, debieran continuar en la escuela regular. Sin embargo, requieren de medidas de apoyo específicos para que puedan terminar de manera exitosa la trayectoria educativa y concluir la educación obligatoria. Por lo tanto, cuando nosotros planteamos como propuesta que se creen aulas de reingreso, los distintos dispositivos o medidas de apoyo que se requieren para las aulas de reingreso también podrían servir no solamente para los adolescentes y jóvenes que reingresan al sistema en las escuelas regulares, sino que también para aquellos estudiantes que estando en la escuela regular requieren de esas medidas de apoyo. En ese marco, la anterior, por favor. En ese marco, en la creación de aulas de reingreso, nosotros proponemos como UNICEF que tiene que ser en base a una política sistémica e integral de inclusión educativa y que cuente con distintos mecanismos de apoyo para poder dar respuesta a las distintas necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes o las niñas y adolescentes. Y que haya un especial énfasis, tomando en cuenta que las medidas preventivas son las más costo efectivas, en que existan programas, además de detección y respuesta oportuna, programas de aceleración de estudio cuando niños presentan estos años de rezago educativo, que a nivel mundial hoy día es una tendencia y que tiene resultados efectivos en ese sentido, y que también hayan programas de nivelación de estudio, principalmente cuando los niños pasan o los adolescentes pasan desde la educación básica a la educación media, de manera que puedan finalizar bien o iniciar bien para finalizar bien la educación secundaria o educación media. También nosotros planteamos que las aulas de reingreso deben contar con criterios de acceso que sean restrictivos. Nosotros hicimos un estudio el año 2017 junto con el MIDEUC, en donde se hizo un análisis de las distintas experiencias de escuelas de segunda oportunidad y la edad mínima de acceso promedio es de 15 años en adelante. Además, debiese existir edad máxima de acceso, es decir, nosotros proponemos que sea 17 años para educación básica y de 21 años para educación media, de manera que además los estudiantes que estén en las aulas de reingreso puedan compartir las características propias de la etapa en desarrollo en las cuales ellos se encuentren. También creemos que se debe considerar el tiempo fuera del sistema escolar 2 años o más y la sobreedad que sean 3 años o más. Ahora, cuando nosotros ponemos ese signo más resaltado en color es porque son medidas o criterios de acceso restrictivos que son complementarias, no son una o la otra. Y además creemos que es importante que se consideren otros factores complementarios asociados a las historias individuales de los niños. Según la encuesta CACEN y las distintas evidencias que también a nivel mundial, entre los adolescentes y jóvenes que están fuera del sistema escolar se repite mucho en el caso de las mujeres el tema de la maternidad, el embarazo y las labores domésticas al interior del propio hogar, y en el caso de los hombres el tema de la búsqueda de trabajo o problemas socioeconómicos. Por lo tanto, también son criterios o variables que se debieran considerar a la hora de los criterios de ingreso. Y además, que nosotros creemos que es muy importante relevarlo, es que en el caso de los adolescentes en residencia, nosotros creemos que las escuelas de segunda oportunidad no debieran ser la alternativa. Los niños en residencia, si bien ya vieron vulnerado su derecho a vivir en familia, no debieran por eso ver vulnerado su derecho a la educación y aprender en un contexto de diversidad con otros niños. Pero sí creemos que en el caso de los adolescentes que están privados de libertad, por cierto que es una buena alternativa, pero no es lo mismo para los adolescentes que están cumpliendo algún tipo de pena, pero en el medio libre, también es importante que ellos puedan participar en una escuela regular. Las otras dos recomendaciones que hacemos desde UNICEF es la necesidad de fortalecer y ampliar progresivamente el sistema de alerta temprana que hoy día se ha mencionado y que está implementando el Ministerio de Educación. Nosotros también hicimos un estudio con Focus en el año 2016
en donde se hizo un análisis los sistemas de alerta temprana, además de contar con sistemas integrados de información, en donde aquí se ha hablado de los algoritmos para poder identificar a los niños que presentan factores de riesgo, tienen otros elementos que son muy fundamentales y que nosotros esperamos que el Ministerio vaya avanzando en ese sentido. En primer lugar, que hay una gestión de la información y verificación efectivamente de la situación. Los sistemas de información no son perfectos, por lo tanto siempre tiene que haber un equipo interdisciplinario que pueda verificar efectivamente si ese niño está en situación de riesgo. Además, tienen que haber estrategias de intervención basadas en modelos de gestión de casos con un enfoque ecológico. Eso quiere decir que las estrategias de intervención no solamente deben actuar a nivel escolar o de grupo curso, sino que también tienen que actuar a nivel familiar y personal con el niño. Por otra parte, los ámbitos de intervención tienen que ser psicosocial y también pedagógico. Debe contar con equipos profesionales interdisciplinarios para la atención de los chicos que puedan estar en riesgo de salir del sistema, y además deben existir dispositivos de coordinación intersectorial e interinstitucional a nivel territorial. Y eso es para gestionar bien la oferta en el territorio, para poder dar una atención integral a los niños que están en riesgo, porque como bien se ha señalado anteriormente, muchos de ellos no solamente presentan problemas en el aprendizaje o en la inclusión en el sistema educativo, sino que también presentan otros tipos de problemas que son necesarios de atender de manera integral y desde una mirada sistémica. Y la cuarta recomendación tiene que ver con la necesidad de reformular los programas vigentes con que hoy día cuenta el país en relación a la prevención de la deserción escolar. Las mismas evaluaciones que realiza la Dirección de Presupuesto desde el Ministerio de Hacienda no ha evaluado bien la subvención Educación Pro Retención, la beca de apoyo a la retención escolar y el programa de apoyo a la retención escolar, que es el PARE. Si bien no está evaluado mal, tampoco alcanza la evaluación más alta. Por lo tanto, además de fortalecer el sistema de alerta temprana, también nuestra recomendación es que la oferta ya existente para la prevención también es necesario fortalecerla para que pueda ser efectiva. Y para finalizar, que me acuerdo que Súmate, cuando les presentamos este diagrama, nos dijeron que estábamos pensando como al 2030. Bueno, una de las labores que tiene UNICEF es poder acompañar a los gobiernos y a los países a que resuelvan necesidades actuales, pero con una mirada de largo plazo, de manera que las políticas puedan ser efectivas. Y la propuesta que nosotros tenemos, por favor, es que se crea un modelo integrado de inclusión educativa en donde entre los 0 y los 3 años, nosotros como UNICEF no promovemos especialmente que los niños estén en sala cuna, pero sí hay la necesidad de que la familia tenga que llevar a sus hijos a un centro de cuidado para que los padres puedan trabajar. Entonces el foco tiene que estar puesto en la calidad como un eje central, porque la evidencia ha demostrado que si los programas en esa etapa del desarrollo de vida de los niños no son con altos estándares de calidad, entonces pueden ocurrir perjuicios respecto a su desarrollo. Además, lo que muestra la evidencia, y esto también son recomendaciones que hace la OCDE, es que exista la inscripción oportuna. Hoy día, cuando se habla de la cifra de niños y niñas fuera de la escuela, también se considera niños que pueden estar en 4 o 5 años de edad, y en realidad uno lo que debiera hablar ahí, o la estrategia que debiera adoptar el país, es que esos niños se inscriban lo antes posible. Como bien se mencionaba en el panel anterior, es ahí donde empieza también a crecer las brechas de desigualdad si no son abordadas a tiempo. Y entre los 6 y los 17 años, que es como la edad teórica en la cual los niños debieran estar en el sistema escolar regular, debiera existir respuesta temprana cada vez que hay un signo o se hace manifiesto algún factor de riesgo que podría estar dando cuenta que el niño o niña está en riesgo de ser excluido del sistema escolar. Ahora, la respuesta temprana tiene que ser en base a un sistema de alerta temprana que nosotros proponemos que vaya desde los 4 años hasta los 21 años, que es hoy día lo que se garantiza constitucionalmente en términos de la educación obligatoria. Y también, que es lo que les mencionaba anteriormente, que se creen programas de aceleración intensiva para aquellos niños que empiezan a presentar problemas de rezago educativo. ¿Por qué nosotros ponemos entre los 9 y los 14 años? Que es esencial.
porque si bien la neurociencia ha señalado que de 0 a 3 años el desarrollo cerebral de los niños no vuelve a ocurrir después, bueno, hoy día la neurociencia también habla de una segunda ventana de oportunidad en el desarrollo cerebral y eso ocurre entre los 9 y los 14 años. Por lo tanto, la recuperación que uno puede hacer ahí en ese tramo de edad es fundamental y se puede hacer a través de programas de aceleración intensiva. Y también entre los 14 y 16 años, más o menos, también planteamos la posibilidad de que existan programas de nivelación, principalmente porque es la edad en que se debiera ocurrir la transición de la educación básica a la educación media. En términos de reinserción y reingreso, nosotros planteamos que la reinserción que son aquellos programas que tienen un foco más bien territorial, debiera estar enfocado entre los 12 y los 24 años y que debieran tener un fuerte componente de apoyo psicosocial, porque son jóvenes que presentan altos factores de riesgo, no solamente en términos educativos, sino sociales, y que las aulas de reingreso se focalicen entre los 15 y los 24 años, y eso por cierto que requiere una reformulación a la educación de adultos actual que cuenta el país. Y también entre los 18 y los 24 años tiene que existir el seguimiento para ver efectivamente qué pasó con esos jóvenes después de la edad teórica que debieran haber terminado la educación obligatoria, para ver efectivamente si finalizaron la educación y si pudieron después, por ejemplo, continuar sus estudios en la educación superior, ya sea en la universidad o en la educación técnico-profesional. Y todo esto también que finaliza, que es el último, que además tiene que haber un sistema de seguimiento de las trayectorias educativas, y que para nosotros sí es importante mencionar que ese sistema de información debe estar en sintonía con el sistema de información que está diseñando el Ministerio de Desarrollo Social en el marco de lo que debiera ser un sistema de protección integral de los derechos de la niñez. Eso, muchas gracias.